Cordial saludo. Les habla Alberto García Jerez, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Hoy vamos a tratar el componente del laboratorio virtual del curso de microbiología. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Listo, voy a compartir la presentación del día de hoy y vamos entonces a realizar el componente práctico que es virtual del curso de microbiología. Listo, profe. Bien, entonces ya para iniciar vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer para completar esta actividad. Recuerden que nosotros hicimos 4 prácticas de forma presencial. Ahora pues nos corresponde el componente virtual y con esto ya estaríamos terminando toda la actividad. En el anterior correo, o en el primer correo, mejor dicho, les compartí un enlace para que ustedes en ese documento subiesen el informe final que ya están establecidos como grupo. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Cualquier inquietud que tengan me interrumpen porque no voy a estar viendo el aplicativo del Teams y entonces me queda difícil. Pero yo voy a tratar de estar revisando, pero cualquier cosa me comenta. Bueno, entonces, esta es la práctica del laboratorio. Aquí dice biología, pero es de microbiología. De una vez lo cambio para que quede en la grabación. Listo. ¿Ustedes saben cuál es el código del curso? Y 201-504. 201-504. Listo, muchas gracias. Ya quedó completa la información. Y ahora vamos a hacer la presentación desde la actual. Listo, chicos. Vamos a realizar 2 prácticas únicamente. Y la primera es evaluación de la sensibilidad a desinfectantes y antisépticos de los microorganismos. Esta práctica es muy importante, no la hicimos en el laboratorio, pero es algo que realizamos cotidianamente, incluso cada día, desde, no sé, tal vez hace más de 200 años que empezamos con todas estas actividades de desinfección, de antisépticos, que empezó la humanidad a darse cuenta de que ciertas enfermedades se podían prevenir con una serie de actitudes distintas, y hay cosas que se volvieron culturales, como por ejemplo el aseo, también el lavado de las manos, la preparación de los alimentos, eliminar, de pronto mantener limpios ciertas áreas, por ejemplo los baños,
todo esto hace parte de una nueva dinámica, digamos, propia de la humanidad. Antes, pues mucha gente moría muy joven. Realmente a los 50 años, 40 era una expectativa de vida, pero parte de esta, digamos, dinámicas que se daban era por que los malos manejos que se daban tanto a la comida como a algunas actividades como ir al baño y no lavarse las manos, cuando eso pues no habían baños, lógicamente eran pozos sépticos o muchas veces en campo abierto. Esto que les estoy comentando es para iniciar primero con esta transparencia en la cual vemos que hay una fuente de energía del carbón. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de energía, tenemos la fuente de carbono, la categoría y los microorganismos que están asociados a esta fuente. Tenemos que la fuente de energía, luz y CO2 para los organismos fotoautótropos. Dentro de ellos están las algas y las bacterias rojas y verdes y cianobacterias. Algunas bacterias son capaces de hacer fotosíntesis, pero la gran mayoría de estos no. ¿Y por qué metemos aquí en este grupo está también algas? Porque resulta que las algas es un grupo que tiene individuos que son una gran mayoría que son microscópicos. Hay algunos individuos que son macroscópicos, como las algas que ustedes han visto por ahí en la playa, que llegan en el mar y que forman algunas taláceas que se encuentran cerca de las orillas del mar. Pero también hay microorganismos que son algas, que son fotosintéticos, que se encuentran en el mar, en el agua dulce, en diferentes, digamos, ambientes donde esté propicia la humedad. Luz, entonces aquí vemos componentes sencillos, hay unos fotoheterótropos como son las bacterias rojas, utilizan luz a través de eso y con otros compuestos hacer también unos elementos. Y hay otros que son, la fuente de energía son reacciones de óxido-reducción. Y aquí vienen un grupo grande donde están los quimioautótropos y están un grupo de bacterias y el grupo arca. Estos son lo que se conoce como procariotas, ambos grupos. Hay reacciones de óxido-reducción y se llaman quimioheterótropos. Y entonces aquí están los hongos, los protozoos y las bacterias. Los hongos, hay hongos que son microscópicos y son estudiados como microorganismos, no solamente las levaduras, que son, digamos, lo más conocido, sino muchos de estos hongos, de otros hongos, algunos son patógenos, como las cándidas, que producen, digamos, daños en distintas partes del cuerpo humano o de animales, y bacterias que también hacen este tipo de fuente de metabolismo. Entonces son oxirreductores. Lo de oxirreductores, acuérdense que estamos hablando aquí, cuando hablamos de oxidorreducción, a organismos, nosotros hacemos oxidorreducción dentro del proceso metabólico. O sea, utilizamos algunos elementos como el NAD y el FAT para producir estas moléculas que acabo de nombrar,
se reducen y luego se oxidan, y en un proceso que se llama la cadena transportadora de electrones es donde se produce la mayor cantidad de energía. Son procesos energéticos. En el caso de nosotros, que les comento, es formación de ATP, y en el caso de las bacterias también. Y el ATP, el ácido, el adenosíntrifosfato, pues es, perdón, es una molécula energética. Y aquí en este gráfico vamos a ver, digamos, los grupos, dos grupos principales. Uno que son los procariotas, que son estos que estaban ya relacionados en el anterior, donde está bacteria y archaea, y el otro que es eucaria. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Que este grupo no tiene una organización celular que esté formada por compartimientos, donde hay un núcleo organizado, donde hay un aparato de Golgi, donde hay todos estos organelos como en compartimentos organizados como están en los eucariotas. Pero de estos dos grupos, no solamente de este que son procariotas, que son arca y bacteria, pertenecen a lo que se denominan microorganismos. También de este grupo, eucaria, hay un grupo que es el grupo protista, que la mayor parte son microorganismos, donde vamos a tener, por ejemplo, los protozoos y las algas. Las algas, como acabé de mencionar, muchas de ellas son microscópicas, son formadas por una célula o una cadena de células, pero son microscópicas y hacen parte de este grupo de microorganismos, incluso para el control y todo lo que tiene que ver. Y los protozoos es un grupo, las algas realizan fotosíntesis, los protozoos no. Vemos dentro de los protozoos hay unos importantes, incluso por las patologías que causan en humanos y en animales, como las amebas, por ejemplo, que debemos tenerlos pendientes, y otros tantos, que todos estos se encuentran principalmente en ambientes acuáticos. Bueno, entonces cuando... bueno, aquí me quedó al revés. Eso, sí, aquí me quedó al revés bueno, pero no interesa. Vamos entonces ya a iniciar con esto para, como venía hablando de toda esta estructura que inicia identificando la fuente de energía que los microorganismos requieren, los grupos, y aquí vamos a hablar en esta primera práctica, aquí me quedó mal el título, de la preparación de los medios, que es una de las dos prácticas que tenemos. Entonces, denme un segundo, me adelanto. Preparación de medios, así se llama. Y en esta preparación de medios, entonces, importante identificar eso que es como el proceso metabólico que realizan los organismos. ¿Y qué se requiere para preparar unos medios? Pues se requiere aislar un grupo de microorganismos de interés para estudiarlo. Queremos aislar un hongo, unas bacterias, algún protozoo, y para hacer eso y tener por lo menos el control en una caja de Petri, saber cada cuánto se están replicando, el crecimiento exponencial que lleva, si llega un momento donde hay una fase
de crecimiento exponencial, luego viene una fase en donde el cultivo o la caja de Petri, lo que está en la caja de Petri empieza a morir. Todo eso lo podemos conocer de un cultivo de microorganismos. ¿Y qué se cultiva allí? Protozoarios de importancia médica, como por ejemplo las amebas, yo puedo cultivarlas allí, o algunos otros. También bacterias, hongos. Esto es una manera de tener el control, saber cada cuánto se dividen e incluso para tener microorganismos aislados en una caja de Petri. Cuando yo tengo, por ejemplo, una especie completa en una caja de Petri única, este tipo de cultivo se denomina xénico y quiere decir que en la caja de Petri solamente están individuos de una sola especie. ¿Por qué? Porque yo no veo sino un solo contexto en las estructuras de las colonias, como ustedes revisaron en la caja. Ojalá hubiéramos llegado a ese tema, pero hay que hacer varios repiques, sacar hasta tener cultivos puros o arsénicos. Eso me sirve para hacer estudios en biotecnología. Por ejemplo, si ustedes estudian, la mayor parte estudian ciencias agrícolas, entonces necesitarán organismos que aporten nitrógeno. Entonces ustedes tienen un grupo de bacterias aislados y los van a llevar al suelo. Para eso puede servir tenerlos en medios. Y hay unos, por ejemplo, que como estas, hay especies que solo se pueden cultivar en animales. Por ejemplo, este Mycobacterium lepra, que es el que produce la lepra, o el Trypanosoma pallium, que también solamente se pueden cultivar en animales. Hoy ya se utilizan algunos cultivos de animales específicos para tener estas cepas ahí, en estos medios. También los virus, las clamidas, las riquecias, no se producen en vitro, sino en células de tejidos vivos. O sea, hay que tener un tejido vivo para que estas bacterias, y hay que darle a ese medio de cultivo, que es un tejido vivo que puede crecer en una caja de Petri, todas las condiciones de temperatura, pH y todos los medios. Entonces hay una utilidad en los medios de cultivo. ¿Cuál? El aislamiento. Tener una sola especie allí de interés. Ya puedes, como les dije anteriormente, quiero aislar bacterias nitrificantes, entonces las cultivo y luego ya está concentradas en un medio, las puedo llevar y esparcir en un campo. La identificación, yo sé que es este tipo de bacteria el que me está, o de microorganismo, llámese hongo, llámese protozoo, que produce unas ciertas patologías, digamos, en el ganado o en algún tipo de animales o de plantas. Propagación, yo puedo tener aislado y sacar de allí, de esas muestras, y llevar a diferentes cajas de Petri y tener gran cantidad de esto, incluso industrialmente. Yo a través de medios tengo que aislar. Por ejemplo, si ustedes tienen una levadura para fermentar un proceso industrial, necesitan primero tener aislado y en gran cantidad ese tipo de levadura. Y conservación, hay unas bibliotecas grandísimas en diferentes laboratorios donde se conservan, por ejemplo, bacterias que llevan dividiéndose X cantidad de años. Incluso hay laboratorios donde llevan 50, 60 años haciendo repiques de ciertas bacterias y saben la secuencia, la forma de división,
los genes que pueden mutar de una división celular a otra. Todo eso es importante. Y estudios especiales, como ya les digo, yo puedo tener una secuencia en el tiempo. ¿Para qué? Primero, para saber cuándo son los cambios que presentan en el comportamiento de las bacterias, para estudiar la genética de las mismas, para usarlas luego como formador de alguna sustancia, de algún medicamento, como en el caso de la insulina o algún otro insumo que se obtiene a partir de las bacterias. Eso que acabo de decir es importante y para que empiecen a tener claridad sobre los medios de cultivo. Bueno, ahora bien, listo. Listo. Hay unos factores que son importantes en todos los medios de cultivo y de máxima importancia se debe tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad, los elementos nutritivos esenciales para que se dé ese desarrollo de ese microorganismo. O sea, si ustedes van a cultivar por lo menos, bueno, ya dijimos, alguna levadura de interés, alguna bacteria de interés, tiene que saber cuál es ese nutriente principal, esencial, que necesita, si es una sacarosa, si son capaces de degradar de disacáridos a monosacáridos, o requieren alguna proteína o requieren alcoholes polihidrílicos o cualquiera de todos estos nutrientes. Entonces necesitamos eso. Se debe tener un contenido de humedad satisfactorio para que se dé el crecimiento. Entonces hay especies que pueden crecer en medios con bajo porcentaje de humedad, otros no, si requieren caldos de cultivo para que eso se dé. Tener en cuenta el pH, si crecen en pHs que son ácidos o básicos. La consistencia del medio, si son medios sólidos como los que preparamos y medios líquidos como los caldos que también hicimos allí en el laboratorio. Y debe crecer un microorganismo seleccionado. Si yo voy a seleccionar E. coli, yo empiezo dentro de ese grupo de E. coli, bueno, ¿de dónde voy a tomar la E. coli para la muestra inicial? Bueno, la puedo tomar al interior del intestino y de allí va a haber un pool de bacterias, no estará E. coli sola, sino tengo que cultivar todas esas bacterias luego ya por cosas específicas como el propio medio o la forma de la colonia, puedo identificar algunas de estas características y ya puedo decir que este tipo posiblemente es E. coli y puedo llevar esa colonia a otra caja para que esa colonia siga creciendo. La fuente de carbono que se brinda la energía para que a través de la oxidación de los compuestos, hay bacterias autótrofas, litotróficas, solo requieren el agua, sales orgánicas, dióxido de carbono, y hay bacterias que son heterotróficas, son organotróficas que exigen una adición a ese medio de cultivo. Es importante la fuente del carbono, incluso hay distintos medios,
donde yo puedo sembrar una muestra, y dependiendo de los medios en el que crezca, ya se puede empezar a identificar de qué tipo de microorganismo está, los factores de crecimiento, qué tan rápido crece esa bacteria en relación al tiempo, los iones orgánicos que pueden requerir, como el nitrógeno, azufre, fósforo, o pueden requerir algunos especiales para los procesos enzimáticos que llevan a cabo durante el metabolismo, como potasio, magnesio, el calcio, el hierro, igual que casi todos los seres vivos. Sistemas amortiguadores de pH, hay que estar controlando el pH, porque de pronto la misma actividad metabólica que lleva a cabo el grupo de microorganismos en su crecimiento puede cambiar las condiciones de pH, y esto lo que hace es limitar el crecimiento. Y agentes reductores como la cisteína, el tioglicolato y otros agentes reductores que se añaden en medio para crecer en condiciones que permitan el desarrollo de organismos microaerófilos y anaerófilos estrictos. En el caso de las bacterias hay que tener en cuenta eso, porque por lo menos E. coli o Escherichia coli es una bacteria que vive en nuestro organismo, en el intestino, en condiciones de ausencia de oxígeno, o sea, son anoxigénicas. Pero cuando esta bacteria sale al exterior, en las heces, ustedes ya saben que allí es uno de los controles que se hacen para este tipo de bacterias. Entonces se adapta a un nuevo tipo de metabolismo en el cual depende del oxígeno, y se llaman oxigénicas en ese instante. Ese tipo de microorganismos son facultativos, se conocen así, son capaces de cambiar los aceptores energéticos, en un caso independiente del oxígeno, en el otro caso dependiente del oxígeno. Esto es importante, los medios de cultivo permiten identificar eso, incluso algunos por coloraciones o por otros tipos de pruebas bioquímicas que ya están establecidas. Y hay una clasificación de los medios por la composición, y entonces podemos decir que hay unos medios empíricos. Por ejemplo, yo necesito hacer crecer una bacteria y realmente no sé qué será, no tengo mucha plata, pero yo puedo crear un tipo de medio y que lo pueden hacer ustedes hasta en una cocina con papa, y de pronto como le agregan un sobre no sé, de gelatina sin sabor, y preparan un medio cualquiera y lo pueden hacer crecer ese microorganismo. Este es un medio empírico. Hay medios sintéticos que son químicamente definidos ya a través de baterías bioquímicas, tienen componentes exactos para el crecimiento de ciertos microorganismos, e incluso algunos tienen algunas cosas adicionales, como el cambio de color del medio, y esto permite pues identificar ciertos microorganismos dentro de una caja de Petri. O sea, es algo que es muy importante de tener en cuenta. Hay medios semisintéticos, o sea, no son compuestos orgánicos realizados, sino entre ambos se toman por lo menos sangre, se toma destrozas, se toman también algunos compuestos orgánicos puros como carbono, que son aislados. Y de acuerdo a su consistencia podemos decir que los medios son líquidos,
sólidos o semisólidos. Líquidos como los tipos de caldos que hicimos, sólidos como los medios que nos quedaron perfectamente solidificados en las cajas de Petri, y semisólidos como el que no nos quedó muy bien, que en ese medio se pueden hacer siembras semisumergidas para ver el crecimiento, pero digamos que esa es una de las clasificaciones que se tienen. Bueno, hay una serie de sustancias que se utilizan como solidificantes para formular los medios no líquidos. Entre esos tenemos el agar. El agar se extrae principalmente de especies de algas como estas rodofitas, Helidium, que es otra especie, y estas funden aproximadamente a 92 grados y solidifican a unos 42. Y se pueden agregar otras sustancias a ese medio para darle esa especificidad de la cual hablábamos anterior. La gelatina, que una mezcla de proteínas, de carbohidrato que se obtiene a partir del colágeno de la piel, de cueros, de tendones, principalmente la gelatina que nosotros consumimos se obtiene de las extremidades de la res, que aporta gran cantidad. Pero digamos que como medio de cultivo no le aporta gran cantidad de nutrientes a esas bacterias que están creciendo. Entonces hay que agregar otros compuestos como nitrógeno, carbono o lo que se necesite. Y el plasma, que son distintos medios que pueden obtenerse, digamos, o de la sangre o de sueros como de albúminas del huevo o de algún otro tipo de plasma que contiene, que es rico en nutrientes y que permite un crecimiento rápido de los microorganismos. Y esto es muy importante que lo tengan en sus apuntes, porque creo que es todo lo básico que tienen que ver con los medios, y aquí hay una clasificación de los medios de acuerdo a la aplicación. Y yo puedo tener unos medios generales o básicos que contienen todos los nutrientes, pero que no me va a hacer ninguna selección. Simplemente o son caldos o son agar nutritivos y puede crecer de todo. Pero si quiero seleccionar algunos especies de bacterias o de algún otro microorganismo, ya que es difícil que crezca en este tipo de medio básico, requiero agregar ciertas sustancias especiales, como este de agar chocolate, agar sangre, o otros compuestos específicos sobre los cuales se basa la parte del metabolismo de ese microorganismo. Y hay medios diferenciales que son aquellos que ponen de manifiesto las propiedades que determina un microorganismo, y pueden crecer sobre agar sangre y diferenciar los microorganismos, incluso cambiar la textura de ese medio de cultivo para que dé unas tonalidades, y entonces ya se pueda identificar algún tipo especial de microorganismo. Hay medios especiales o de ensayos, que son medios empleados para probar características. Yo puedo tener un pool de microorganismos y lo llevo a diferentes tipos de medios y hago ensayos si pueden crecer en algún tipo de medios que contengan algunos nutrientes.
Y hay unos medios que permiten el transporte, que pueden ser semisólidos, y vemos el desplazamiento de ellos durante el crecimiento. Este tipo de medio también es importante, digamos, porque yo puedo colocar un antibiótico o un disco, un sensidisco de antibiótico en una caja de Petri y puedo básicamente ver cómo los microorganismos se alejan de ese sensidisco que tiene ese antibiótico. Entonces es algo también muy importante. Y ya para ir finalizando con la preparación de medios de cultivo, tenemos, bueno, los medios enriquecidos, los medios selectivos. Esto es una preparación, digamos que aproximada de un medio de cultivo, donde si yo voy a preparar un medio sólido, voy a necesitar 20 gramos de ese medio en 1000 mililitros de agua. Aquí me dice que voy a preparar 350, voy a necesitar 6.5 gramos. Esto no es una fórmula para todos los medios. Como vimos en el laboratorio, en la etiqueta de cada uno de los medios de cultivo que está allí tienen su propia formulación y les dicen utilicen tantos gramos por litro por cada 1000 mililitros o por cada litro de solución. Se utilizan tanto. Entonces hay que revisar la etiqueta para saber qué se prepara. Y aquí dentro de los medios, esto es rápidamente un experimento que ya se montó, pero es importante que ustedes lo tengan. Primero, la temperatura. ¿A qué temperaturas van a incubar ese microorganismo? Y deben conocer el medio de cultivo adecuado para esa temperatura. Lo mismo que para el pH, si yo voy a utilizar un pH de 3 o un pH de 7, un pH a 11, pues necesito también conocer las propiedades de los materiales que conforman ese medio y las especificaciones que están en los tarros. Si no lo hago, pues lógicamente voy a tener inconvenientes para que un determinado microorganismo empiece a crecer allí, porque se me va a dañar el medio. Y hay una influencia en la tensión del oxígeno, como ya lo vimos, en organismos que que crecen que son facultativos estrictos, crecen en medios ricos con oxígeno o otros que son anaerobios. Y aquí hay unos materiales como el tioglicolato, que es ese medio que me facilita el crecimiento de este tipo de bacterias que se llaman microaerófilos, o sea, que crecen en presencia de oxígeno, o en un caldo nutritivo, en este caso para un tipo de bacteria que es anaerobia. Yo lo puedo identificar de acuerdo al tipo de medio. Ya después que se tienen preparados los medios, hay que servirlos como lo hicimos, con todas las condiciones de esterilidad. Ya hicimos el autoclavado de los medios, igual los servimos con todo el cuidado de no permitir que los microorganismos que están en el ambiente del laboratorio sean los que caigan en ese medio, sino realmente lo que yo quiero sembrar en esa caja es lo que yo quiero que crezca. Bueno, esto es muy importante porque el metabolismo microbiano es ese conjunto de procesos por el cual el microorganismo necesitan para obtener la energía, igual que nosotros. El metabolismo de nosotros como mamíferos parte del azúcar, de la glucosa, de allí obtenemos la energía, va al ciclo de Krebs,
termina de degradarse, luego va a la cadena transportadora de electrones y por último, ese proceso metabólico termina con la formación de ATP. En el caso de los microorganismos también el adenosín trifosfato es una molécula energética primordial casi en la mayoría de los grupos. Entonces es importante conocer los tipos de metabólicos que ya están muchos de ellos descritos. Aquí hay un ejemplo Profe, no se de... le ve la pantalla. Ay, ¿desde cuándo? Pues a mí hace como 2 minutos. Muéstreme a ver si fue que se salió. Espéreme, gracias. Entonces me devuelvo. Bueno, ahí ya la está viendo. Ya, profe, listo. Listo. No sé por qué se sale. Y es que no puse el celular y entonces... Bueno, me devuelvo. Creo que todo esto lo alcanzó a ver. No, esto no. ¿No? Ay, Esto sí. sí. Bueno, Pues yo listo. sí, no Aquí, sé los Tutor, otros, no sé. pues tutor, yo llevo desde hace rato preguntando que si estaba compartiendo pantalla, pero con una compañera pareció que sí confirmó. sí, no, No, pues pues ustedes me dicen porque les digo, yo no puedo estar viendo, como estoy aquí me figura que está compartiendo pantalla, yo veo el recuadro es que a veces rojo, se salta, no sé por qué, entonces se queda uno sí, sin ver la... sí, no sé si es la transmisión. Bueno, en todo caso ustedes están pendientes. Entonces, mire, lo que les estaba diciendo es, de esta transparencia es que hay unos medios enriquecidos que les estaba contando que se requieren para el crecimiento de ciertos microorganismos. No todos los microorganismos crecen en todo tipo de medios. Yo hago un medio de agar general y ya, creció. No, tengo que conocer que esas bacterias no va a crecer sino en un medio de sangre o un medio de agar chocolate o un medio de cualquiera de esos. Y hay unos medios selectivos en los cuales yo puedo agregar como este, eosina, azul de metileno, y cuando empieza a darse el proceso metabólico de ese microorganismo, ese medio empieza a cambiar de color. Y entonces yo puedo decir, identifico que lo que hay allí en esto es por lo menos Escherichia coli. No, es una glicela. No, es cualquier otro medio. Entonces es importante. Aquí les mostraba que hay una fórmula para calcular un medio. Yo me puede decir un recipiente que tome 20 gramos por cada litro de solución y lo preparo y digo, no, pero yo no necesito entonces hago el cálculo. Pero esto no es una fórmula general. Como vimos en el laboratorio, cada medio tiene una cantidad específica y él le puede decir tome 30 gramos por cada litro, Entonces ya sabe. Y esto fue un trabajo que hicimos en el laboratorio en otro periodo en el cual lo quiero mostrar porque también cuando yo voy a hablar de los medios necesito conocer esto. La la temperatura a la que va a trabajar ese medio. Si ese medio se afecta cuando está a 4 grados, no es lo mismo que cuando está a 37, lógicamente lo que yo voy a hacer crecer allí no se va a dar. Entonces, otra variable importante es el pH y el pH en algunos casos necesita ajustarse, pero también hay medios específicos que permiten regular un pH. Y otra es que se llama la tensión de oxígeno, donde voy a permitir que crezcan organismos que son oxigénicos y organismos que son anoxigénicos.
en este caso que estoy señalando acá, yo veo que se necesita el tioglicolato y para que se dé ese crecimiento que es microaerófilo y que se puede observar, digamos, en un tubo, o digamos que en este es un caldo nutritivo, yo sé que son bacterias anoxigénicas o anaerobias, como se conocen, y también voy a preparar el medio. Esto les decía lo que hicimos en el laboratorio, tratar en lo posible no por todos los medios, que lo que yo voy a tener en las cajas de Petri no son los microorganismos que están en el ambiente del laboratorio, sino los que yo quiero llevar allí a ese crecimiento en esos medios de cultivo. Y hablaba acá del metabolismo de los microorganismos. Hay que también estudiarlo porque algunos de ellos requieren, digamos, hierro o requieren calcio o requieren algún compuesto que tiene que adicionales para que se dé ese crecimiento. En esta transparencia, pues simplemente mostraba algunos compuestos, por ejemplo, lisina hierro, que tiene que tener para que se dé en este agar triple azúcar, citrato, Simmons, agar, el zinc, caldo, lactobacilos, eosina, metilagar. Estos dependiendo del tipo de medio que yo quiero utilizar. Y lo que yo quiero también identificar. Entonces, como le decía, si hay un medio de contraste, es porque me está cambiando la coloración del medio y ya puedo identificar el microorganismo. Bueno, este es un ejemplo del tioglicolato para ver tipos de microorganismos en tubos en caldo donde yo puedo decir, bueno, este es un microorganismo que es aerobio obligatorio, este es facultativo, lo veo por todos lados, se adaptó. Hay unos lados donde no hay unas zonas tan grandes de oxígeno y él está bien. Los que están en la zona de oxígeno quiere decir que aquí es donde tiene que estar porque aquí no va a sobrevivir, como vemos aquí en el tubo. Este también es un tolerante, un facultativo. Este es estrictamente anaerobio. De aquí, por aquí donde está la capa de oxígeno no va. Y aquí hay unos micrófilos que están dispersos, digamos, no son tantos, que están dentro de más o menos dentro y cerca a esa capa de oxígeno o a esa zona de oxígeno. Y esto son importantes, digamos, para el reconocimiento rápido de microorganismos en un cultivo. Entonces, con esto se puede descartar de una vez de qué cepa se trata, porque como vimos en el laboratorio, puedo yo hacer una coloración de gran y decir que son gran negativos, que son coco gran negativos, bacilo gran negativos, pero realmente es una forma muy general de clasificarlas y necesito a veces con pruebas rápidas de este tipo de bioquímica identificar. Bueno, aquí hay unos medios de cultivo como este caldo brilla, que se observa la fermentación de la lactosa, el caldo nutritivo, el agar McConkey, que es importante para la formación del color rojo, el agar eosina, que es medios específicos, el agar SS, que es Salmonella Shigella. Por ejemplo, la gente que trabaja en lácteos tiene que estar revisando en cajas de Petri este tipo de crecimiento. Entonces, todo esto es importante o que trabaja con aves. Bueno, ahora,
Pasemos a la siguiente. Ahí quedó mal el título otra vez. Esta ya es de la siguiente, que se llama Evaluación de la sensibilidad a desinfectantes y antisépticos. Esa sería la segunda práctica. ¿Tienen alguna pregunta de la primera? ¿O quedó claro o quedaron más confundidos que antes? Yo no, profe. Listo. Bueno, pasemos entonces a la segunda práctica, y la segunda práctica, que este término los escuchamos, desinfectantes y antisépticos. Yo creo que, como les digo a veces a los chicos, tenemos que empezar a identificar tanto término que le llega a uno nada más en la vida cotidiana y en charlas cotidianas, porque a veces hablamos y no tenemos claridad de cuál es el concepto. Y es muy importante el concepto, sobre todo que ustedes están en un medio donde a veces les toca decirle a la gente con claridad qué es. Este tipo tenemos acá el control de los microorganismos, y entonces aquí nos dice que hay muchos organismos benéficos y necesarios para el bienestar humano. Yo les contaba en el laboratorio que de cada peso, del peso de nosotros, 1 kilo en microorganismos. O sea que necesitamos de muchos microorganismos para vivir. Pero también en nosotros viven otros microorganismos que son parásitos, otros que no están ahí, no aportan nada, pero esperan una oportunidad. Y si hay una afección en la salud, ellos aprovechan y forman una afección más grave a la salud, mientras que otros que estén ahí ayudan a controlarlos, o sea, siempre van a estar ahí. Y vamos a hablar de unos términos de control que son muy importantes en los microorganismos. Uno es la esterilización. Y aquí nos dice que es el proceso mediante el cual son destruidas e eliminadas todas formas de vida microscópica de un objeto o hábitat. Resulta que yo puedo tener en esterilizar como lo hicimos en el autoclave, un medio de cultivo. Algo parecido o muy similar a la esterilización, digamos, en la industria se lleva a un proceso mucho más suave que lleva a tratamiento de ciertos alimentos. No se esterilizan, por ejemplo, la leche. Se sube la temperatura, luego baja la temperatura. ¿Para qué? No es para eliminar todos los procesos. Ese proceso se llama pasteurización, y también se da, por ejemplo, en algunas bebidas fermentadas como la cerveza, en la cual subo la temperatura hasta 70, 75 grados, luego la bajo bruscamente. Muchos de los microorganismos que están presentes, ya sea en la leche, ya sea en la cerveza, en el vino, no van a resistir ese cambio, pero no los estoy eliminando a todos totalmente. Siempre van a quedar una traza de microorganismos. ¿Y por qué en ese caso no estoy esterilizando? Porque si subo la temperatura a más de 100 grados, lo que hago es desnaturalizar la proteína y me cambio la conformación del alimento. En este caso, sí es una esterilización porque yo subo la temperatura a 100 grados, a más de 100 grados, y vamos a trabajar otra variable aquí que se llama la presión. Y con esta esterilización, que puede ser a través de temperatura, quiero eliminar eso, aunque hay otros medios de esterilización, como vamos a ver más adelante. La desinfección se define como la destrucción, inhibición o eliminación de microorganismos
de objetos inanimados. O sea, yo puedo desinfectar un mesón. Yo puedo desinfectar unos platos, por ejemplo. Y el saneamiento se define como la reducción de la población microbiana que se consideran seguros según las normas. Entonces le van a decir, se hace saneamiento en la planta y se hizo recuento después de crecimiento. Bueno, está según lo permitido por la norma. Porque esterilizar, pues no es viable en todos los casos. Usted no puede esterilizar toda una planta porque eso es inviable. No haría usted nada. ¿Qué tal? Terminaría quemando equipos o dañando equipos y todo eso no lleva. Y la antisepsia o la asepsia, que se define como el control de microorganismos sobre organismos vivos. Entonces, el alcohol que ustedes escuchan es un antiséptico, para que ustedes lo entiendan. Lo agregamos allí y se aplican sobre los organismos y tienen un tipo de control. Entonces, con esto, chicos, vamos a tener aquí que hay un control de microorganismos y se van a dar a través de una serie de procesos. Y hay unos que pueden ser por variables físicas para el control de ellos. Entonces vamos a tener aquí agentes empleados como el calor, la filtración, la radiación ultravioleta o la radiación ionizante. Bueno, quiero aclarar acá, ustedes saben qué es la radiación ultravioleta y la radiación ionizante. No, profe. Bueno, la radiación ultravioleta es una forma de energía muy pequeña que está muy cerca a los 400 nanómetros en el espectro de la luz. Tiene mucha energía. No ataca directamente, no se eliminan partículas que salgan disparadas y choquen contra otros átomos y terminen dañando otras, pero sí afecta, por ejemplo, en los seres vivos, moléculas como las proteínas, moléculas como el ADN y terminan haciendo mucho daño a los microorganismos, claro que a nosotros también, ¿no? No se vayan a exponer a una lámpara ultravioleta, que yo en algunas empresas he visto que donde se lavan las manos ponen una lámpara ultravioleta, no entiendo, que es la misma que utilizan para ver lo de los billetes, que también no entiendo cómo se le puede meter ahí la mano a esa cosa sabiendo que es una luz ultravioleta, que como no vemos el daño enseguida, pues como que no tenemos conciencia de eso. Y la radiación ionizante es ese tipo de radiación en el cual partículas que se llaman alfa o beta son capaces de chocar con una molécula y desintegrarla o con otros átomos y romper el núcleo de esos átomos. O sea, en nosotros sería grave, por ejemplo, cuando ocurrió el desastre de Chernóbil, donde esa gente empezó a sufrir con el tiempo de mutaciones, los animales también. El calor, pues ya lo vimos, la esterilización en el proceso anterior, pasteurización, que es eliminar, aunque aquí para la parte de microbiología, el control de los medios de cultivo, hablamos de esterilización. La filtración, que son procesos que se llevan a cabo a través de filtros de celulosa muy pequeños, de calibre de nanómetros, que permiten que no pase cierta diámetro, o ayunas al filtros de
carbón activado en el proceso de aguas, muchos de ellos. La radiación ultravioleta, que es letal, pero no atraviesa eficazmente el cristal, partículas de sociedad. Y la radiación ionizante, que son agentes estériles de profundidad. Pueden dañar, esterilizar, dañar estructuras como hormonas, proteínas y todo eso. Y hay un control por agentes químicos. Entonces, aquí es donde aparecen dos conceptos. El uno es desinfección y el otro es la antisepsia o los productos asépticos que se utilizan sobre organismos. Los que ustedes, si van a utilizar un producto de asepsia o antisepsia, vamos a utilizar, digamos, alcohol, vamos a utilizar un jabón, cosas como esas para el control. Y desinfección es cuando yo utilizo, por ejemplo, hipoclorito de sodio en una superficie para eliminar la cantidad que hay allí. Y aquí vamos a tener entonces unos factores importantes como la clase de organismos, la concentración de los mismos, la naturaleza del agente y el tiempo de exposición. Todos estos factores son importantes en el momento de hacer un proceso de control químico. Y tenemos que dentro de estos factores químicos, los más utilizados son los fenoles, el alcohol, el cloro, el yodo, metales pesados como el mercurio, los detergentes, los gases como óxido de etileno. Muchos de estos productos químicos atacan las membranas celulares de los microorganismos y los destruyen por allí. Algunos otros atacan ese procesos metabólicos que se llevan a cabo y los microorganismos mueren. Este serían, digamos, los procesos físicos y químicos para el control de microorganismos. Y aquí, bueno, aquí me quedó repetida, pero vale porque aquí está lo que es esterilidad. Cuando yo, por lo que hicimos en el laboratorio, en la autoclave, temperatura de más de 100 grados, pero además otra variable importante que es la presión. La desinfección, ya sabemos qué sustancias se utilizan, fenoles, hipoclorito, yodo formo, yodo de amonio cuaternario, todo esto que se puso de moda durante este tiempo de pandemia. Y por último, recuerden que el medio, lo que busca ese medio de cultivo es que crezca sobre él una serie de microorganismos de interés. Y cuando hablo de interés es en general, interés para conocer cuál es un patógeno, interés porque yo estoy aislando un microorganismo que quiero que luego tener en grandes cantidades para mejorar los suelos, por ejemplo, o interés porque yo estoy haciendo estudios genéticos en ciertos microorganismos y quiero conocer cuánto es el recambio, el tiempo vida, cuántas mutaciones se dan dependiendo del número de generaciones que se den. Bueno, chicos, ese sería el tema de las dos laboratorios. Uy, y ahora les voy a decir qué es lo que hay que hacer en esos laboratorios. Entonces les voy a compartir este documentico que se los voy a enviar. No les digo que hoy porque ya ahorita apago el equipo, llevo todo el día aquí, pero sí se los envío el domingo, porque mañana
estoy ocupado en 2 actividades, una es de laboratorio y por la mañana tengo otra actividad y no voy a alcanzar seguro a enviarlo para mañana, pero sí el domingo lo envío. Y es lo siguiente, dentro de su grupo de trabajo que ustedes ya tienen establecido allí, van a desarrollar el siguiente tema. Dios mío, se me perdió. No, ese no es. Ah, ahí lo están viendo. Este que dice... Dice Laboratorio 2022. No. Entonces, espérenme en un segundo porque ese no es. Lo cambio. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe. Ahí dice ejercicio Listo. 1, evaluación de sensibilidad y desinfectantes. Listo, perfecto. Entonces, ese es el ejercicio. Y dice ejercicio 1, explique en qué consiste el control de los microorganismos por métodos físicos y químicos. Entonces, ojo, no me busquen y me peguen allá. Lean y luego redactan con sus palabras. Si quieren, hagan grafiquitos, si quieren, hagan una tabla de comparación, lo que quieran. Pero respondan ese punto como para que aprendan. Porque cuando uno hace así, realmente se le queda. De resto, copié y pegué y listo, salí del problema, pero no aprendí nada. La idea es apropiar el conocimiento y eso que se llama de apropiar el conocimiento es cuando yo leo y redacto. De resto, nada. ¿Cómo afecta la estructura celular de los microorganismos todos estos métodos? Entonces, eso lo consultan. ¿Qué pasa cuando se hace un proceso de esterilización? ¿Qué pasa con esa célula? ¿Qué pasa con la célula cuando se hace un proceso de desinfección? ¿Qué es lo que hace el hipoclorito a las membranas celulares? ¿Qué hace el alcohol en las membranas celulares? Eso es importante conocerlo. Y el segundo punto de medios de cultivo es explique la clasificación de los medios de cultivo de acuerdo a su aplicación, como lo vimos en la presentación. Y explique cuáles son los requerimientos nutricionales de los microorganismos. También lo vimos en esta presentación. El domingo les comparto esta grabación y les envío este formato para que inicien a hacer este proceso. Y ya para finalizar, les voy a pedir, espérenme un segundo, me salgo nuevamente, que diligencien una asistencia porque me pidieron que esto lo llevara como si fuera un CIPAS. Espérenme un segundo, lo busco acá, presentación, laboratorio, presentación, así, listo. Por una pregunta, Profe, ¿y para cuándo quedaría el trabajo final? Listo, listo, esa es una buena pregunta. Ya la vamos a responder y vamos a llegar a un consenso entre todos. Espérenme un segundo que estoy buscando acá un bendito documento, ahora se me perdió para... Espérenme, cierro todo esto y ya les respondo todas las preguntas y llegamos a ese consenso. Pero hoy lo busco y así me rinde más. Que lo estaba abriendo dentro de los documentos recientes, pero ya vi que no está ahí.
Listo. Listo, chicos. Entonces, esta actividad, voy a compartirles aquí un momento rápidamente. Esta es la asistencia. Acá. Listo, copiado. Y lo vamos a llevar. Ya les explico cómo se llena ese documento. Un momento, denme un segundo. Comparto la pantalla para que ustedes lo vean. Listo, creo que ya lo están viendo ahí. Y es lo siguiente, chicos. Resulta que lo vamos a llenar como si fuera un CIPAS. Solamente aquí están los datos del estudiante, el nombre, el correo, el periodo es 1601. La sesión, aquí está el centro donde ustedes están, la fecha. Buscan aquí dentro dentro de los cursos, buscan microbiología que está. Si no aparece, van a otros y buscan y colocan microbiología. El nombre del CIPA se va a llamar Laboratorio Virtual de Microbiología. Listo. Así como está allí, lo escriben. Bueno, acá me dice, si no aparece el curso allí, escriben en otro, escriben micro. Listo. Y recuerden que el docente encargado es Alberto García Jerez. Entonces, háganme el favor y diligencian esa asistencia. Con eso yo genero el acta de creación de ese CIPAS. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir ya esta. Y entonces vamos a definir ya la fecha. Entonces, mire, chicos, ustedes tienen un drive que yo les compartí. En ese drive van a subir el informe del laboratorio de acuerdo como ustedes mismos se organizaron en el laboratorio para trabajar, los mismos grupos. Y pueden en ese formato de entrega que les mostré, anexar el informe del grupo, del grupo si quiere anexarlo ahí mismo, incluirlo en el formato de entrega con las otras prácticas o enviar los dos. No hay problema, como quieran. Pero sí tienen que escribir claramente el nombre de los integrantes del grupo, tanto en el informe virtual que me envíen como en este informe que yo les comparto el formato. El día domingo me comprometo a enviarlo. Entonces, chicos, ya con eso quedaría listo la cosa. Y ya respondiendo la pregunta del compañero, este trabajo estaría listo para el día lunes 18 de abril. Yo entro ese lunes y empiezo a calificar esos informes y esos trabajos y hago ese reporte de notas en el hoy. Profe, el 18 no está muy encima. No, ¿cómo se le ocurre?
Sí, Está profe. lejos. No, Hace- estamos a 17 días, profe. No está Eso es, lejos. tienen Semana Santa por medio. Ay, profe. Finalizando abril. Sí, 18 o y, 28. no, 18. Ah, por eso. 18, 28, profe, 28. no porque yo tengo que empezar a reportar notas. Es que esa es la cosa. Profe, uy, no, es que está muy encima. Pero ustedes ya deben llevar un adelanto de las otras prácticas, como yo les dije. O sea, aquí no quedarían sino realizar 2 prácticas y listo. Profe, una pregunta, ¿hay un formato específico para realizarlo en las prácticas? No, el único formato específico es para las prácticas virtuales que yo se los envío con las preguntas. Por eso le digo, si quieren incluir todo ahí, bien. Si no, envían los 2 documentos, no hay ningún inconveniente. O sea, A ver, profe, o sea, que comenzamos a desarrollar la práctica 1 así con fotos y eso, bueno, todo lo que vimos y luego la práctica 2 así como un formato en el Drive, pero como formato Word, ¿sí? Normal. sí, ¿Sí? exactamente, en un documento Word y lo envían al Drive. Y Ah, lo ok. mismo, esta práctica la envían al Drive. Ok, profe. Listo. La suben al Drive, ambos Venga, documentos que estén marcados con todos los integrantes del grupo. Es importante eso. Todas las personas que estuvieron en ese grupo y que ustedes están señalando que trabajaron en ese grupo, llegan y los incluyen allá. Entonces quedamos así, chicos. Mire, en esta semana, lunes 18, dejémoslo hasta el jueves, lunes 18, martes 19, miércoles 19, hasta máximo el jueves 21 los espero. ¿Listo? No es que todos empiecen a enviármelo el 21 y entonces yo entro y no tengo nada que calificar, sino por tarde el 21, que hay que empezar a hacer el registro de las notas ya en el hoy, que lo van a empezar a revisar. Entonces uno ya debe tener allí unos registros. Lógicamente ustedes no van a ver esas calificaciones, sino hasta que las migran casi al final. Y eso también se lo recomiendo para que lo tengan pendiente. Yo lo único que hago de pronto es coger las calificaciones, que se las voy a dejar en un Excel y se las comparto para que ustedes las tengan, pero no lo van a ver ese puntaje total con el puntaje total del curso, no lo van a ver sino ya hasta el final del periodo cuando se migran todas las calificaciones a registro y control académico. Pero ustedes ya con las notas que yo les dé, pueden hacer sus cuentas y saber cómo van y cuánto les hace falta y cómo le fue en el laboratorio y todo eso. Yo las notas se las envío en todo caso al correo institucional que está reportado ahí en la plataforma del hoy. Bueno, chicos, no sé si hay una inquietud o dejamos hasta ahí. Profe, cualquier cosa, alguna duda, la podemos molestar por vía Skype. Claro, me escriben aquí en el grupo ese que creé, ahí me escriben. ¿Al grupo? Este grupo en el cual está la llamada es un grupo. Es un el de grupo. Teams, el de Teams. Sí, en el de Team. Ahí me pueden escribir y también cualquier cosa les voy respondiendo. Y si se necesita hacer una reunión corta para declarar alguna otra duda, pues la podemos hacer fácilmente. Pero por No, Skype sí. también, profe. O puede? por Skype también, claro, o por Skype también. Yo trato de responderles casi enseguida, pero si no les respondo, quiere decir que no estoy. O estoy en laboratorios, o estoy en actividades de investigación, o estoy en alguna reunión, así que eso también se los digo para que lo tengan pendiente. ¿Listo, chicos? Ahí por el WhatsApp también me pueden escribir en mi correo. Ahí por lo general escribo. Profe, ¿cómo es su número telefónico? Yo no lo tengo. Claro, en el correo que les envié, ahí está.
Yo no me Al acuerdo. final de la firma dice Alberto García Jerez, tan, y ahí está el número de teléfono. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Ahí me pueden contactar también por WhatsApp y me dicen cuál es la duda que tienen. Ok, listo, profe. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.